Hoy te voy a hablar de la Guerra Fría. Esta se desarrolló entre 1945 hasta 1991. Fue un conflicto no bélico que se llevó adelante entre dos bandos. Por un lado estaba Estados Unidos con los países que lo seguían y por otro lado estaba Rusia con los países que seguían el tipo de gobierno comunista que propugnaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus países satélites. Las causas de este conflicto no bélico las voy a dividir en dos en principio. Una, ideológicas. Claramente vos tenías que de un lado tenías el capitalismo representada por Estados Unidos y todos sus aliados, la mayor parte de los aliados europeos como Francia, Inglaterra, la misma Italia, que buscaban un régimen capitalista y democrático para la elección de sus gobernantes. Y por otro lado, tenías el comunismo, donde ya desde el punto de vista de su significado, hablaban de la lucha de clases y que el capitalismo era una forma de opresión de los pueblos, entonces que había que destruirlo. Desde este lugar no podían coexistir. Solamente lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando tenían un objetivo en común que era derrotar al nazismo. Y por otro lado tenés las causas económicas. En 1944, antes del comienzo de esta Guerra Fría, en Bretton Woods se llevó adelante una serie de modificaciones en el sistema financiero y comercial internacional que favoreció claramente a Estados Unidos, lo cual puso en la vereda de frente a Rusia, luego la Unión Soviética, China y sus aliados. Este acuerdo consistió básicamente en lo que conocemos con el nombre del dólar convertible, que creó la necesidad de que el comercio internacional fuera realizado solo en moneda norteamericana, con lo cual ya sabemos, se creó una demanda de dólares constante, lo que hizo que Estados Unidos fuera adelante como un imperio desde el punto de vista económico. Mientras que por el otro lado vos tenías a los rusos que lo que querían hacer era llevar adelante un imperio, pero desde el lado más tradicional, digamos, ¿no? Desde el lado de la ocupación de territorios. Por eso luego se transforman de Rusia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se desarrolló este conflicto? Bueno, en principio apareció lo que se conoce con el nombre de Cortina de Hierro, la primera vez que escuchamos este nombre es por Winston Churchill, que dividía el mundo en dos bandos literales. Todos los que estaban del lado este, de acuerdo al mapa que vos podés ver, estaban aliados a Rusia y el resto estaba aliado a Estados Unidos y Inglaterra y el resto de los aliados, pero básicamente Estados Unidos. Esta cortina de hierro se levantó a partir de 1952 y estuvo hasta 1989. Claramente las condiciones de vida en el este no eran las mejores, estaban mucho mejor en el lado occidental de Berlín, por lo cual todos los ciudadanos querían pasar al lado occidental. Entonces pasaron varios millones de personas de un lado al otro. Para ponerle mayor énfasis a esta cortina de hierro, se crean dos pactos. Por un lado, el Pacto de Varsovia, que se crea en 1955 con todos los países del este, y por otro lado, antes se había creado la OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, donde se agrupan todos los países aliados a Estados Unidos que suponían que podían ser atacados por el régimen de Stalin. También se crea la ONU, aunque la ONU se crea en 1945 y lo que consigue básicamente desde el punto de redistribución geográfica de los territorios es terminar con la colonización, es decir, que Europa no tenga más colonias en el resto del mundo. Y habla de la autodeterminación de los pueblos. Siguiendo con el desarrollo de la Guerra Fría, vamos a tener una serie de conflictos bélicos. El primero es el de Corea, 1950 hasta 1953, donde Corea del Norte invade a Corea del Sur. Corea del Norte estaba apoyada por el régimen comunista, invade a Corea del Sur, que era apoyada por el régimen capitalista. Tenemos un conflicto armado donde no se enfrentaban de manera directa las dos potencias, pero ayudaban a los dos sectores. De esta manera y luego de este conflicto queda dividido Corea en dos partes, división que sigue hasta nuestros días. El segundo conflicto armado más importante que se dio en esta Guerra Fría es el de Vietnam, que se dio entre 1954 y 1975. En él, Estados Unidos tuvo una participación armada mucho más importante, llegó a mandar 550.000 hombres
Ahora, el conflicto más importante y que estuvo más cerca de transformarse en la Tercera Guerra Mundial fue el conflicto de los misiles cubanos en 1962, y había una relación muy tensa entre Kennedy por un lado y Brezhnev por el lado ruso. Estados Unidos había plantado una serie de misiles, en particular en Turquía, que estaban muy cerca de las posiciones rusas. Para compensar, como tenía aliados en Cuba, que era Fidel Castro, manda una serie de misiles y empieza a emplazarlos. Cuando Estados Unidos se da cuenta que tenía a pocos kilómetros, a 50 kilómetros de su costa, tenía misiles, obviamente manda barcos para tratar de que los desinstalen. Estuvieron a punto de entrar en conflicto. Finalmente se accede a una solución pacífica. Rusia retira los misiles de Cuba y Estados Unidos lo hace de Turquía. En el contexto de tantos conflictos, imagínense que un punto importante fue la carrera armamentística, donde las dos principales potencias fueron tratando de tener mayor cantidad de armas nucleares, luego tener armas nucleares de mayor alcance, luego tener armas de mayor poder destructivo, corriendo una contra la otra y gastando un montón de dinero para tratar de tener el mejor nivel de armas. En 1962, luego del conflicto de Cuba, esto amaina un poco y deciden frenar con esta carrera armamentística. Sin embargo, a principios de la década del 80, con Ronald Reagan en la cabeza, vuelve a gastarse un montón de dinero en esta guerra fría de juntar armas para no usarlas, y se habla incluso de la guerra de las galaxias porque había que proteger y misiles que fueran por la estratosfera y no sé, todo ese tipo de cosas irrelevantes e inconducentes. También tratando de hacer un efecto propagandístico para decir yo soy mejor que vos, yo soy mejor que vos sos mejor que yo, qué sé yo. Se habla de la carrera espacial, donde querían llegar a salir del territorio para ver quién llegaba primero, cosa muy importante, ¿no? Por supuesto. En esta carrera espacial ya sabemos que Rusia es el primero que manda un cohete tripulado fuera de los límites de la atmósfera, y sabemos que Estados Unidos manda primero al hombre a la luna, aunque no me pregunten para qué sirvió eso y si no se podría utilizar ese dinero en cosas más importantes. ¿Cuál fue el fin de la Guerra Fría? Y ahí me tengo que referir al aspecto económico. Durante todo el desarrollo de la Guerra Fría, la cantidad de dinero que se gastó en guerras, en carreras armamentísticas, en ocupar y mantener territorios ocupados, etcétera, 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 en todo lo que te fui contando fue enorme. El capitalismo, debido a las características propias del capitalismo, que son la de favorecer la innovación y la competencia, logró ciertas mejoras en la calidad de vida, con altos y bajos, con diferencias de distribución que no se pueden ocultar, pero se mantuvo mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. En cambio, el comunismo, que ya sabemos que aplasta la iniciativa privada, no solamente desde lo económico, sino también desde lo personal, no logró mejorar las condiciones de vida de su población. En realidad, el 90% de la población rusa vivía igual que en la época de los zares, ¿no? O peor, porque no tenía ni siquiera libertad individual de decisión. En un país que se llamaba potencia, los habitantes comían leche y queso una vez por semana, carne una vez por mes y pescado 3 veces por semana. Se empiezan a rebelar porque quieren salir de ese régimen opresor y que encima los transformaba y los llevaba a la pobreza. Si a esto le sumamos que también en la década del 80, 1976, China ya empieza a tomar características de Estado capitalista desde el punto de vista económico, con Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao, todo eso debilitaba el comunismo y mostraba que realmente como sistema económico, modo de vida, no había sido exitoso. Hasta que Gorbachev, que era el presidente de Rusia, pone en marcha la perestroika, que era también un cambio de sistema, de régimen económico. La perestroika y la glasnost, que hablaba de liberar un poco las condiciones y las libertades individuales. La gente sigue metiendo presión porque quería poder circular nuevamente libremente de un lugar a otro, hasta que el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y Alemania vuelve a estar unificada. Demoramos 2 años más para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparezca el 25 de diciembre del 91, y con eso se da por terminada la Guerra Fría para llevar adelante una nueva forma de capitalismo, que es el capitalismo globalizado. Si te interesa, te dejo un video para que veas de qué se trata esto. Nos estamos viendo pronto. Adiós.